Problemática ambiental, Sabana de Bogotá. Estudiante Jason Daniel Posada Muñoz. 1 085 281 275. Tutora Leidis María Torres. Grupo 358013-67. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, San Andrés, Antioquia, mayo de 2017. Clasificación del suelo. La Sabana de Bogotá es una subregión ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Realizando las respectivas investigaciones podemos encontrar diferentes órdenes de suelos, clasificados por diferentes sistemas taxonómicos internacionales propuestos por la FAO y la USDA. Esto se puede clasificar de la siguiente manera. Podemos encontrar 12 tipos de suelos: afisol, andisol, aridisol, entisol, espodosol, gelisol, histosol, inceptisol, molisol, oxisol, ultisol y vertisol. Teniendo en cuenta el orden taxonómico de los suelos y las características presentadas, y basándonos en el problema central, podemos deducir que la Sabana de Bogotá posee un tipo de suelo que se encuentra localizado dentro de la región andina de nuestro país, y su material parietal corresponde a suelos derivados de la ceniza volcánica, depositadas sobre arcilla lacustre, por lo cual podemos concluir que este tipo de suelo pertenece al tipo de suelo andisol, el cual se observa ubicado en el cuarto nivel de los suelos en la evolución, adquiriendo un grado de evolución correspondiente de 0 a 5, correspondiente entre el 1 y 3,8, según la tabla de clasificación de niveles. Clasificación textura del suelo. Según el triángulo de texturas y de acuerdo a los datos proporcionados de la tabla número 1, arena 64%, limo 24% y arcilla 12%. La clase textural del suelo es franco-arenoso. Se caracterizan por tener relativamente cantidades iguales de arena, arcilla y partículas de limo. Son suelos con mucho drenaje y tienden a tener una buena aireación, también lo que facilita los cultivos. Su fracción granuloromátrica varía entre un diámetro de 0,05 a 2,0. Clasificación del suelo según el pH. Según el dato registrado en la tabla de pH, el suelo es de 0,5. Por lo tanto, es considerado como un suelo muy ácido. La acidación del suelo es el proceso mediante el cual el pH del mismo disminuye, es decir, aumenta la concentración de H+, y la capacidad de neutralización de las bases. Aunque hay suelos naturalmente ácidos y seres vivos capaces de sobrevivir en condiciones ácidas. Un suelo con un pH muy ácido es tolerante para algunas clases de cultivos como lo son la zanahoria, maíz, algodón, pepino, lenteja y tomate. Hipótesis. La contaminación del suelo de la Sabana de Bogotá se está viendo afectada por diferentes contaminantes como lo son abonos inorgánicos, hidrocarburos, herbicidas, pesticidas y metales pesados como el cadmio y el cobre, mercurio y zinc, entre otros, los cuales permanecen en el suelo donde se acumulan como resultado de las actividades de minería y el uso de suelo urbano para la agricultura. Los metales pesados están presentes naturalmente en los suelos, pero en los últimos años se han presentado una acumulación antropogénica por las actividades industriales, agrícolas y la disposición de residuos de todo tipo. Uno de los factores por el cual
la sabana de Bogotá posee metales pesados está relacionado con la riega de sus cultivos, con aguas provenientes de las cuencas cercanas, las cuales poseen vertimientos industriales. Los metales pesados en las plantas ocasionan falta en la germinación de las semillas, inhibición del crecimiento, daños estructurales y decadencia en sus actividades fisiológicas y bioquímicas. Otro factor está relacionado con el uso de pesticidas y herbicidas, los cuales contienen elementos que no solo acaban con las plagas, sino que a su vez contribuyen a la contaminación de elementos como el potasio, el cual en grandes cantidades reduce la fijación del nitrógeno, el cual es uno de los elementos esenciales para la vida, ocasionando una problemática de contaminación tanto en el suelo como en las especies hortícolas que allí se producen, causando el deterioro de la calidad de sus productos y afectando la vida en general. Todos estos factores serían la explicación por la cual en los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos, teniendo en cuenta que los suelos de la sabana de Bogotá poseen un buen drenaje, facilita que todos estos contaminantes sean arrastrados hacia diferentes mantos acuíferos. Alternativas de solución: extracción forzada de vapores. Descripción de la técnica: es una técnica in situ que se utiliza en suelos para extracción de contaminantes volátiles. Tipo orgánico. Proceso: consiste en una perforación de pozos por encima del nivel, en los que se forma un vacío de forma que se bombee la contaminación del suelo. La profundidad de la aplicación del pozo es de 1.5 metros. Satisfactoriamente. Factores que influyen: potabilidad, temperatura, permeabilidad del aire. Periodo de tratamiento: depende de las propiedades del suelo. Es más eficaz en suelos flojos no saturados. Además, mientras más humedad contenga el suelo, más lento será la absorción. Ventajas: la extracción forzada de vapores es la más apropiada para retirar los compuestos orgánicos volátiles de las zonas no afectadas. Además, no se necesita remover la parte del suelo afectado. También hace reaccionar la biorremediación de algunos contaminantes. Este equipo es apropiado, fácil de utilizar. Con otras técnicas de uso, el tratamiento es eficaz para sitios con diferentes condiciones. En los suelos que son menos saturados, la extracción de vapores del suelo nos da su mejor resultado, los cuales son arena, suelo rocoso o en limo. Desventajas: una de las desventajas que podemos encontrar es que mediante el proceso se puede producir gases. Otra es que esta técnica es útil si el suelo es el que se va a trabajar o aplicar es permeable. Conclusiones. En base a la revisión realizada sobre el tema, podemos concluir que los herbicidas con glifosato como ingrediente activo son potencialmente causantes de daños toxicológicos y ambientales. Además, la contaminación del suelo ha venido en aumento como resultado de la explotación y refinación, distribución y almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados. Hasta el año 2004, el volumen de derrames accidentales de petróleo y sus derivados fue calculado en 1.5 millones de toneladas por año, afectando suelo, agua y atmósfera. Los metales pesados afectan a los organismos principalmente por su concentración en los mismos. Además, su toxicidad viene marcada por su persistencia en el medio. Además de su grado de bioacumulación, todos estos factores dependen en gran medida de la especie que forman al entrar en contacto con el suelo.
Su dinámica es dicho contacto pueden ser o directamente absorbido por organismos, permanecer en el suelo, volatilizarse en la atmósfera o quedarse retenidos en el suelo.